Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando este día de vida que Dios nos regala, lleno de oportunidades para servirle, hacer lo bueno, disfrutar, ¿verdad? Así que gracias por conectarte, bienvenida a este tiempo de reflexión bíblica desde nuestra casita en este estudio bíblico que solemos tener cada miércoles, y aquí estamos. Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga. Bienvenidos a este tiempo virtual de encuentro entonces y de aprendizaje. Le damos la bienvenida a cada uno de los que se unen. Y a ver, ¿quiénes están aquí? Mario César Mayandía, buenas noches. Espero que estés con toda la familia. Alicia Bruno, desde Caracas, Venezuela, tía preciosa, buenas noches. Bexy Belmonte, espero que estés ahí con Andrea también. Qué bueno poder tener este espacio, ¿verdad?, de encuentro, como siempre digo, de acompañarnos. Así que hoy con una nueva serie que vamos a empezar, porque la semana pasada terminamos la serie acerca de los 4 evangelios. Así que fue un resumen para inquietarles. Ahora tenemos una nueva serie hoy, pero vamos a cantar, ¿sí? Sí. Vamos a adorar a Dios, así que únete a este tiempo de alabanza. Vamos a hacerlo juntos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Gracias por tu amor. Muévete en mí, aleluya. Dios Espíritu, muévete en mí. Qué hermoso tiempo, invitar al Espíritu Santo a hacer espacio para que su presencia habite y desde allí haga toda la transformación y nos permita gozar la presencia de Dios y después compartirla, ¿verdad? Porque es desde adentro hacia afuera que vivimos la vida cristiana, la experiencia de ser cristianos, hijos e hijas de Dios. Oramos. Así es. Señor, gracias por este día, gracias por permitirnos este tiempo. Bendice nuestros espíritus, toca nuestras vidas, muévete en nuestros corazones y que tu palabra nos anime, tu palabra nos renueve, que tu palabra sea para nosotros la voz tuya, tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, así es. Saludo a Sonia Marina Cruz, que me dice: hola Sonia, Dios te bendiga desde Alexandria, Virginia. Bueno, mi hermana querida, qué bueno saludarte, tocaya. Bienvenida a este espacio virtual de estudio, de encuentro, y aquí estamos. Qué bueno.
qué bueno. Hoy estamos empezando una nueva serie titulada San Pablo, el gran misionero, después de Jesucristo. Así el más que grande misionero, el más grande misionero, ¿verdad? Que tenemos después de Jesús, por supuesto. Así que ese es el nombre de la serie que empezamos hoy, que inauguramos y que espero que nos acompañes en los próximos miércoles, donde vamos a conocer acerca de la vida de San Pablo, este gran apóstol, este hombre de Dios, a quien leemos mucho de él, pero que vamos a detenernos en estos miércoles para poder conocer su vida, ¿verdad? Conocer su vida. Así que la presencia del apóstol Pablo, conocido también como San Pablo, el apóstol Pablo, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, entonces es de una importancia única en la Biblia. Y la importancia única en la Biblia es porque Pablo escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Se le atribuye a Pablo que él escribió 13 libros, 13 cartas, ¿verdad? 13 cartas. Y incluso algunos piensan que también Hebreos, el libro de los Hebreos. Si es así, significa que Pablo escribió 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. No hay mucho acuerdo en que Hebreos sea de la autoría de Pablo, por eso se habla entre 13 a 14 libros. Estamos hablando de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, ahí tenemos, imagínense, a uno de los más grandes escritores también bíblicos. Pensadores, teólogos, uno de los más grandes. Uno de los más grandes, ¿verdad? Y el fundamental en la iglesia cristiana. Totalmente. Así que te invito y vamos a hablar más de la obra también de él, pero ahora queremos un poco hablar de su vida. San Pablo, o el apóstol Pablo, también se llamaba Saulo. Y Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre en latín, porque él, como ciudadano romano, aunque hijos judío, no, ¿verdad?, de una familia judía, pero a todo ciudadano romano se le exigía que tenía que tener un nombre en latín. Por eso entonces él tiene el nombre también Pablo. Ahora, ¿dónde nació Saulo o Pablo? Que es la misma persona, nombre hebreo, nombre latín. Saulo nace en Tarso, por eso se le conoce como Saulo de Tarso o porque Pablo era muy común en de esa época de los relacionar el nombre con la ciudad de la ciudad de donde uno provenía, ¿no? José de Arimatea. Así es, ¿verdad? Jesús de Nazaret, claro, ¿verdad? De quien hablé el domingo en el sermón. Es parte de la cultura bíblica. Parte de la cultura bíblica. Y la cultura de aquel tiempo también. ¿Verdad? ¿No? Y de alguna manera aquí también, a veces como inmigrantes, ¿no? Hablamos mucho de nuestros países de origen o nuestras ciudades. Entonces, el apóstol Pablo, San Pablo, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, porque había nacido y era de la ciudad de Tarso. Tarso es lo que hoy se conoce como Turquía. Era una ciudad capital, era una ciudad súper importante, ¿verdad? Era una capital, era fundamental en la cultura griega. Entonces, era una ciudad importante, una ciudad metropolitana se le dice. Entonces, es una ciudad capital, por lo tanto importante, grande, un centro cultural realmente. Así que aquí es donde crece Pablo, donde se educa también, ¿verdad? Gran parte de su educación se realiza aquí. Así que de los 6 millones de judíos que habían en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, de Pablo, de los 6 millones, 5 millones vivían fuera de lo que se conoce como Israel.
fuera de Israel, fuera de la parte geográfica de Israel. Entonces eran judíos, familias judías, pero que vivían fuera de Israel. De los 6 millones, 5. Entonces es normal que Pablo y su familia vivieran fuera de Israel. En este caso en Tarso, ¿verdad? Entonces no era la excepción, era la regla que 5 millones de judíos vivieran fuera. Entonces Pablo era parte de lo que vivía la más gran cantidad de judíos en aquellos tiempos. Él y su familia vivían entonces fuera de Israel, en Tarso, en esta ciudad. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. No existe una biografía o autobiografía, pero al escribir él 13 cartas, ahí está revelado, y él cuenta parte de su historia. En otros momentos los vamos a ver. Al estar escribiendo cartas, él cuenta parte de su vida, y obviamente hay mucho de información a través del libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos cuenta momentos de la vida de Pablo que nos describen de alguna manera su vida, y lo vamos a citar, lo vamos a leer más adelante. Todo eso, al mirar las cartas de Pablo, al leer el libro de los Hechos, de alguna manera se reconstruye una biografía del apóstol. Ahí tenemos una idea clara. Era ciudadano romano porque nació en una familia que tenía ciudadanía romana. Esto lo entendemos más claramente los que vivimos en Estados Unidos, de que los hijos nacidos en este país adquieren la ciudadanía independientemente del estatus de los padres. Así que ellos vivían en la provincia de Cilicia. Entonces, padres judíos, ciudadanos romanos, daban automáticamente la ciudadanía a sus hijos. Y también sus padres posiblemente eran fariseos estrictos, muy posiblemente eran fariseos. Luego vamos a explicar qué es lo que es fariseos también. Ajá. Voy a leer el libro de Hechos. Se acaba de decir que en Hechos encontramos mucho de la vida de Pablo, mucha información. Así que vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 37 y 38. Al ser liberado de la prisión, Pablo dice estas palabras acerca de él y de Silas, uno de sus compañeros, ¿verdad?, de viaje de este gran misionero. Y así dice Hechos 16, 37 y 38. Bien, estoy buscando el 37 para leerlo más específicamente. Ok, acá está. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos. ¿Vieron? Hablando de la ciudadanía de Pablo. Tenía doble ciudadanía. Era judío y era romano. A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. ¿No? Esto le dice Pablo a los guardias que lo estaban allí, que los tenían encarcelados en este momento cuando está acompañado, ¿no?, la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Entonces, aquí se nos confirma de que Pablo era ciudadano romano. Exige sus derechos. Y también exige sus derechos, ¿verdad? Lo cual es muy importante, ¿no? Ven esa postura. Esto nos habla de una postura firme, donde un hombre creyente, cristiano, levanta la voz en frente de las autoridades para reclamar sus derechos, que sean respetados sus derechos. Importante, interesante para nosotros los cristianos de hoy en día, en nuestro trabajo, en nuestro servicio, incluso como iglesia. Así que, ¿dónde fue educado Pablo?
¿Cuál fue su educación? ¿Dónde fue educado Pablo? Bueno, hay un consenso grandísimo y por sus escritos, estas 13 cartas o 14 cartas escritas en griego, porque están en el original, están escritas en griego. Eso nos demuestra y nos hace ver que realmente la educación de Pablo fue excelente, fue muy, muy buena su educación, ¿verdad? Pablo podía pensar, podía escribir y articular en el idioma griego. Y de ahí vemos estos escritos, estas cartas que nos dicen la calidad de escritor, ¿no? Por eso uno de los mejores escritores, pero también de la educación, porque a través del escrito de una persona uno puede conocer, saber de su formación académica o educativa. Y esto ha llevado incluso, debido a los escritos de él, ha llevado a muchos eruditos a estar de acuerdo que realmente la educación de Pablo fue muy, muy buena, muy buena. Así que, y que la educación de Pablo ocurrió en Tarso, en esta ciudad capital donde nació y creció. No, esta ciudad que era una ciudad metrópoli, una ciudad importante, se llamaba como un centro cultural fundamental en el campo, incluso habla de la filosofía importante en cuanto a su desarrollo como ciudad. Ahí se educa Pablo. Y también sabemos que Pablo estudia las escrituras. ¿No? Las escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando especialmente de todo lo que es el Antiguo Testamento, estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, estamos hablando de todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pablo, como muchas familias judías, parte de la formación académica o la formación educativa de sus hijos incluía la formación en lo que eran las escrituras, el estudio de las escrituras en la familia judía. Bueno, Pablo es un estudiante de las escrituras y había aprendido las escrituras de su familia judía, pero también de la sinagoga local, ¿no? Su comunidad de fe local. Es allí donde estas dos fuentes, porque de alguna manera sabemos que la educación se aprende tanto en la familia como en nuestros espacios, ¿verdad?, de formación, escuela, iglesia, etcétera. Así que también sabemos que a la edad de 14 años Pablo es enviado a Jerusalén para su formación formal en las escrituras. Es más, sabemos que fue discípulo, alumno de uno de los mejores maestros de aquel tiempo, Gamaliel, ¿no? Un maestro y un rabino brillante de aquella época. Bueno, Pablo estudia a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Y entonces también se nos dice que Pablo se convirtió en un fariseo. ¿Quién es un fariseo? ¿Qué significa ser un fariseo? Lo he venido hablando en algunos sermones últimamente, cuando hablé de José de Arimatea y de otros discípulos del Señor. Ser un fariseo era pertenecer a un grupo religioso de otros que también habían, como los celotes, pero ser parte de un grupo religioso que era estricto en el cumplimiento de la ley. Eran personas que se encargaban de interpretar y velar porque los judíos aplicaran la ley, vivieran bajo la ley de una manera estricta. Se dice que los fariseos en el tiempo de Jesús eran personas consideradas como se consideraban a sí mismos como superiores a los demás, ¿no? De alguna manera. Hay pasajes del Evangelio que hemos leído en otros momentos. ¿Se acuerdan la oración del fariseo y el publicano? Ahí está revelado cómo era un fariseo, ¿no? Que Dios, gracias te doy porque no soy como los demás hombres, dice el fariseo. Obviamente era un grupo religioso celoso, estricto en observar la ley, pero a la vez también para muchos
eran conocidos como personas de falsa moralidad. Moral, ¿no? El Mucha pasaje, arrogancia el pasaje que voy a leer que habla de su educación, dice Pablo en Hechos 22:3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como todos ustedes lo son. Gamaliel era entonces un gran maestro, y decir yo fui educado por Gamaliel era todo un honor. Pablo tuvo una educación, una instrucción mercantil, teológica, jurídica, filosófica y lingüística. O sea que el área de educación de Pablo es muy grande, ¿no? Llegó a dominar el arameo, el latín, el hebreo y el griego. Griego porque nació en una ciudad donde se hablaba el griego, pero el hebreo porque estudió luego también el Antiguo Testamento, la ley de Dios con hebreos. Obviamente ese manejo de estos conocimientos se percibe, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen que en Romanos capítulo 5, cuando habla de la justificación, usa términos legales que él conocía, que él sabía. De aquella época, ¿no? De aquella época. Entonces, sus cartas son asombrosas, son bien trazadas, bien escritas. Sistemáticas. Hay un orden del comienzo hasta el fin. La estructura. Hay una profundidad de pensamiento. Él marca definitivamente el cristianismo del siglo I. Así es. Gamaliel fue un célebre fariseo también, doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Aquí hay un momento en la vida de Gamaliel, Hechos 5:33, que lo describe como un hombre sabio también, ¿no? Dice el relato de Lucas 5:33 al 39. A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlo. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, esto es lo que dice Gamaliel: hombres de Israel, piensen 2 veces lo que están a punto de hacer con estos hombres, porque querían matarlo. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron, allí acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios, ¿no? En Perú estábamos recordando, Sonia y yo, que existe un seminario en la Iglesia de Dios llamado Gamaliel. ¿Cómo se pone a un seminario cristiano el nombre de un judío? Obviamente porque fue un hombre sabio, un hombre que aquí demuestra su sensibilidad, su sabiduría. Así que Gamaliel fue su maestro. Maestro de Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Qué rico esto. ¿Cómo se mantuvo Pablo a sí mismo? ¿Cuál fue su actividad que le permitía mantenerse a sí mismo, ganar el dinero que le requería vivir, ¿verdad? Entonces, interesante, pero es parte de la biografía que queremos contar, es importante. Queremos contar, ¿no? Estas cosas, así como hablamos de dónde era, qué es lo que hizo, cómo se educó, ¿verdad? Y entonces ahora sabemos que Gamaliel fue su maestro, que habló 5 idiomas, que, bueno, con diferentes especializaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se mantuvo económicamente Pablo? En el antiguo
Israel o en el tiempo antiguo era inapropiado que un rabino cobrara por compartir sus enseñanzas. Entonces Pablo aprendió un oficio, una carrera, ¿no? Y esto era construir tiendas. Entonces, pero las tiendas en los tiempos que vivía él, ¿verdad? Así que déjenme leer en el libro de Primera de Corintios, Hechos 18:3, dice así: y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos, ¿verdad? Entonces está hablando cuando conoció a Aquila y Priscila, ¿verdad? Esta pareja que también tenían ese oficio, y entonces cuando Pablo escuchó, pues se unieron, hicieron como un equipo de trabajo y se dedicaron a construir tiendas, mientras los sábados se reunían en la sinagoga tratando de persuadir, como dice aquí, a judíos y a griegos, o sea, a servir al Señor, a hacer su tarea de rabino, de maestro, compartir el evangelio, etcétera. Pero él se dedicó como actividad económica para sustentarse a sí mismo a hacer tiendas. Estamos hablando de tiendas que hoy llamaríamos como carpas, ¿verdad? ¿No? Carpas, un equivalente, que eran construidas de pieles de cabra o de... La carpa era construida de pieles de cabra, se dice cabra negra, o de camello, ¿verdad? Eran construidas y que tenían como divisiones cortinas también, cortinas que podían ser de lana también, de cabra, y que el piso, el suelo, estaba cubierto de mantas de calidad variable según la economía de cada familia. Y las carpas eran usadas por los nómadas o por los ejércitos en campaña, ¿verdad? Entonces necesitaban esto porque nómada es una persona que no vive permanentemente en un lugar, sino que se va trasladando en busca de mejoras para la familia, para su ganado, y entonces requerían carpas que eran construidas de pieles de cabras, de pieles de camello, de lana de cabra, las como cortinas o puertas para dividir esta carpa, y que dependiendo de la economía de cada familia variaba por supuesto la calidad y cómo se hacían los pisos. Entonces este fue el oficio de Pablo para ganarse la vida. ¿Cuál era la condición económica, ¿no? Del apóstol Pablo? Es difícil determinar porque en el mundo antiguo la riqueza se medía de una manera diferente a la que hoy se puede medir, ¿no? en forma contemporánea. Pero sí sabemos que Pablo, como resultado de su compromiso con Cristo, perdió todo. Él lo dice en una de sus cartas, ¿no? Por amor del cual todo lo tengo por basura, dice el apóstol, ¿no? Y obviamente todas las cosas que él tenía en el pasado, antes de Cristo y después de Cristo, son diferentes para él. También él ponía sus recursos. Una forma de generar ingresos haciendo tiendas era para sustentar los viajes misioneros, que luego, más adelante, vamos a comentar, ¿no? Entonces, él por amor a Cristo perdió su riqueza, perdió su posición social. Porque imagínense ustedes el grado de educación que él tenía. Una persona que maneja 4 o 5 idiomas, obviamente es una persona que tiene oportunidades. Es más, historiadores dicen que si el apóstol Pablo no hubiera sido cristiano, hubiera sido un hombre de la historia muy interesante, que podría haber llegado a niveles de otros grandes en la historia universal. Entonces, pero cualquiera que fuera el caso de lo que pasó con su vida, seguir a Cristo tuvo un costo para él. Wow. ¿Era casado Pablo? ¿Estaba casado Pablo? Sí, se comenta o se pregunta a uno porque él aconseja a hombres casados, a mujeres casadas. Él aconseja, da consejos acerca de la vida matrimonial,
de la familia. ¿Era casado Pablo? Bueno, pareciera ser que posiblemente antes de la misión o de su llamado a sus viajes misioneros, puede ser que haya estado casado. Probablemente antes de la misión lo fuera. Cuando escribe... Era soltero hasta antes de la misión, pero no se sabe si después se casó. Sí. Porque hay una carta que vamos a leer. Vamos a leer. Primera de Corintios 7, 6, 8. Era soltero, no sabemos exactamente qué pasó después, pero miren lo que dice acá. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 6 y 8. 6 y 8. Aquí estamos. Ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se queden como yo. O sea, ahí está diciendo que él en ese momento está soltero, es soltero, ¿verdad? No sabemos, tenemos esta referencia que podemos decir que era, en ese momento él estaba soltero porque lo dice claramente. No hay una información posterior a esta acerca de si Pablo se casó, tuvo una familia, etcétera, etcétera. No tenemos. Ahora, lo que sí es interesante decir es que Saulo creía que la iglesia primitiva era una amenaza para el judaísmo. Y creo que esto se debía de que él era fariseo, ¿verdad? Y toda su formación acerca de las escrituras. Entonces, era una amenaza para el judaísmo. Su objetivo realmente era exterminar a los cristianos. Exactamente. Terminar con los cristianos. Ese era su objetivo. En un momento fue lo que él se propuso hacer y tenía el aval, el respaldo del imperio y de las autoridades religiosas de su tiempo, ¿no? De los líderes de Jerusalén, que le dan permiso a Saulo para ir detrás de los cristianos y poder ejecutarlos. Y hay pasajes bíblicos donde él aparece, el primer mártir Esteban, y dice ahí que Saulo estaba allí para... Fue testigo y quizás... Fue testigo y el actor intelectual. Claro, ¿verdad? Y ahí estaba. Y fue así, en ese empeño, en esa obsesión, en esa certeza de que había que exterminar a los cristianos, que Pablo se dirige a Damasco, en Siria. Y es allí, en este viaje de Pablo hacia Damasco, que algo ocurre y su vida cambia por completo. Tiene que ver con el gráfico que hemos puesto para anunciar esta serie de estudio bíblico. Y ahí nos quedamos esta semana. Recuerda, Pablo camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Algo ocurre allí y eso cambia totalmente su vida. Así que te invitamos a que te conectes los miércoles, recuerda, 7:30, y entonces poder seguir acompañándonos y reflexionando. Pero espero que esto te haya inquietado, ¿verdad? Y que puedas comenzar a leer algunas de las cartas de los libros de Pablo con otros ojos. Exactamente. Así que así estamos. Pero bueno, tengo 2 anuncios y luego voy a, por supuesto, a saludar aquí a unas personas que están aquí. 2 anuncios súper importantes de la iglesia. Bueno, son más de 2. Mañana el grupo de oración se reúne, 7:30, recuerda, por Messenger. El día sábado, el Ministerio Juvenil tiene servicio de adoración al mediodía en la iglesia y luego van juntos a limpiar la parte nosotros tenemos en la iglesia, acá es muy común en los Estados Unidos, lo aclaro porque esto es de acá, tenemos un cementerio detrás de la iglesia que es donde cuando las personas pasan a la presencia de Dios, los miembros de nuestra iglesia, entonces tenemos nuestro cementerio ahí de la iglesia y los jóvenes van a limpiar, pero necesitamos muchas manos, así que te animo a ti que estás acá cerca, que vengas
a la iglesia, por favor, y que apoyes ese trabajo de los jóvenes que van a tener 12 del mediodía, servicio de oración, y luego van a hacer esa tarea de limpiar y de trabajar juntos. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es el día sábado. Y el día domingo tendremos nuestro servicio de adoración a las 11 de la mañana, como cada domingo, pero este domingo estaremos dando gracias a Dios por el año escolar que terminó aquí en los Estados Unidos. Y estaremos teniendo un tiempo especial para reconocer a los graduados de la escuela secundaria o high school, que tenemos algunos graduados este año. Y estaremos encomendando a estos graduados a su vida ya del college, la universidad o vida laboral, depende de lo que decidan. Pero también estaremos dando gracias a Dios porque tenemos niños, niñas, chicos que han terminado diferentes etapas de su vida. Desde el kinder empiezan las vacaciones, hasta la escuela elemental, la escuela media, y ya empezaron las vacaciones esta semana que viene aquí. Así que vamos a tener un tiempo especial. Te invito, únete, sea virtualmente o sea en persona. Estamos ya en el servicio presencial en la iglesia. Así que qué interesante la vida de Pablo. El lunes Alicia Bruno. Hay otro anuncio de parte del Congreso de Organizaciones Latinas. El lunes 14 a las 7 de la noche por Zoom vamos a congregarnos. Es como clave el momento para poder informarnos de qué problemas se han identificado en la comunidad latina. Invitamos a que se unan. Somos parte de un mismo cuerpo como latinos en este país. Así que ¿a qué hora? 7 de la noche por Zoom. El link, el enlace lo vamos a enviar a cada uno de los miembros de nuestras iglesias para que se unan. Bueno, esperamos una participación. Queremos sobrepasar el número de 100 presentes, porque ese lanzamiento es importante que nosotros determinamos juntos la agenda y los problemas que podemos resolver. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar un momento. Seguro que sí. Saludamos a quienes nos identifican o están a través de Bexi Belmonte, ya la saludé, ¿verdad? ¿Quién más está por acá? A ver. Adolfo Santiago. Juana Moreno. Arturo Méndez de México. Saludos también para el tío Arturo que mandó saludos desde Caracas, Venezuela. Gracias por esos saludos que nos hacen tanto bien. Dios les bendiga. Seguimos orando por Perú, por México, las votaciones y todo lo que está ocurriendo en nuestros países, en Colombia. Seguimos orando por nuestros países y por el mundo entero, porque es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar más digno para todos. Así que vamos a orar entonces. Dios, en esta noche, gracias por este tiempo de encuentro. Gracias por la vida del apóstol Pablo, que nos inspira, nos desafía, nos enseña. Dios, a nosotros, los discípulos y discípulas tuyas de hoy, de este siglo XXI, que desafía a tu iglesia y nos desafía a todos para poder seguir compartiendo tu amor y poder seguir acompañándonos como una gran comunidad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bendice a todas las personas que están conectadas en este momento, a sus familias. Oramos por Perú, oramos por México, oramos por Colombia, oramos por el mundo entero. Dios, gracias, Señor, por las oportunidades de servir y de actuar en tu nombre. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuídense mucho, seguimos acompañándonos. Un abrazo.